Si habéis visto alguno de mis vídeos o habéis consultado el canal, sabréis que algunas veces he manifestado estar en contra del cambio climático. Bien, en este caso os voy a traer una pequeña reseña de un documental que he visto, que se ha hecho hace escasamente 2 semanas, en las que intervienen algunos científicos en que manifiestan por qué están en contra, lo motivan, lo argumentan y cuáles son las consecuencias de haber hecho bueno, esta negación del cambio climático. Estos científicos son personas que son reconocidas, puesto que han trabajado en universidades. Uno ha trabajado en el MIT, en la Universidad de Harvard, otro ha trabajado en la Universidad de Caltech, en Nueva York, otro también ha trabajado, por ejemplo, ha sido asesor de Obama, otro ha trabajado como asesor también científico para 3 presidentes. Por lo tanto no son cualquier persona, son científicos que están reputados, pero que han decidido expresar su opinión y por ello han sido denostados, humillados y expulsados de la carrera, bueno, de la carrera científica que estaban realizando. En primer lugar, quería aclarar, ¿vale?, que no se niega ni por parte de estas personas ni por parte de las personas que no estamos de acuerdo con toda esta ingeniería social que hay sobre el cambio climático, la existencia de un propio cambio climático. Existe un cambio climático. Lo que no es cierto es la antropogenia del cambio climático, es decir, que lo cause el hombre. Por otro lado, también tengo que decir que el hombre ensucia el planeta. Si tú tiras plástico al mar, si tú tiras petróleo, si tú contaminas el mar, pues evidentemente lo estás ensuciando. Básicamente, lo que dice el documental y lo que la gente que niega este fenómeno, intentaré no decir cambio climático porque si no me censuran en YouTube, lo que básicamente argumentan estas personas es digamos, toda la ingeniería social o todos los cambios que se quieren producir desde un discurso de que el CO2 que emitimos en el planeta es el que está causando el calentamiento y es el que está causando pues, este fenómeno. Bien, el documental del cual os voy a hablar dura 1 hora y 20 minutos, se llama Climate the Movie, Climate la película, está en castellano, aquí abajo os pondré el enlace. Y bien, en primer lugar pues salen esta serie de científicos que he mencionado y en primer lugar pues tenemos sus argumentos científicos. No voy a entrar mucho para no aburriros, pero básicamente ellos dicen que en relación a la temperatura del planeta hace 600 millones de años la temperatura era mucho más alta, cuando no había emisiones de CO2, evidentemente, porque estamos hablando de la época de los dinosaurios, donde no existía aún vida humana, que evidentemente, según ellos, la edad que estamos viviendo ahora, ellos le llaman la pequeña edad de hielo, porque las temperaturas son mucho más frías que hace, por ejemplo, en los años 30, donde las temperaturas eran más cálidas y donde la industrialización era mucho menor. Luego también se refieren cómo se miden las temperaturas, donde puede residir un poco la trampa para explicar todo esto de este fenómeno. Y es que frecuentemente se utilizan los registros de las temperaturas de los termómetros que están dentro de las zonas, digamos, urbanas. Las zonas urbanas suelen estar más calientes que otras zonas, como las zonas rurales o, por ejemplo, ellos dicen que habría que acudir también a los termómetros que se establecen tanto en los buques mercantes, que están en el mar, como los satelitales, o, por ejemplo, pues eso, las zonas rurales, por lo tanto, y hacer una media y se ve que la temperatura no es tan elevada como todas estas personas que han conducido, digamos, esta ingeniería social nos quieren hacer creer. En relación a las zonas urbanizadas, pues sí que hay una ola más de calor por el tema no una ola, sino hay como una isla de calor por el tema del hormigón, por el tema bueno, de que hay más concentración de población, pero que la temperatura, digamos, no se puede sacar únicamente de estos termómetros. En relación a la emisión de CO2, ellos dicen que, por ejemplo, en la época de los dinosaurios o posteriormente había mucho más CO2, que hace unos 20 millones de años más o menos hubo una época en que había poco CO2 y la Tierra estuvo a punto bueno, de asistir a su propia extinción, la vida que estaba en aquel momento en el planeta a su propia extinción por la falta de CO2. Como todos sabéis, el CO2 es el alimento de las plantas, que ahora mismo se puede observar incluso más vegetación, se pueden observar zonas más frondosas, más boscosas que hace unos años y que para nada está demostrado que el CO2
esté a punto de destruir el planeta, como muchas veces nos hacen llegar desde los alarmismos de este tipo. Es más, se pueden registrar, como he dicho antes, épocas con mucho más CO2 sin que se haya producido la correspondiente industrialización. Y bien, dentro de estos conceptos más técnicos que los tenéis aquí en el documental que os comento, que os pongo aquí abajo, vamos a entrar un poco en la parte del documental que dice ¿y por qué? Si todo esto es así como estos científicos establecen, porque hay un consenso científico que dice que que el cambio climático existe, que este fenómeno existe y que es una alarma. Bien, en primer lugar, como se dice en el vídeo, es importante saber que el origen un poco, esto no lo pone en el vídeo, pero lo digo yo, el origen un poco de todo esto. El origen se remonta a los años 50 más o menos al Club de Roma. El Club de Roma es un club que estaba conformado por magnates multimillonarios, como por ejemplo es el caso de Rockefeller, Carnegie, todas estas familias multimillonarias que se reunieron en Roma y llegaron a la conclusión en base a unas teorías de un libro de Malthus, que se llamaba La teoría del decrecimiento, en el que si seguíamos así, digamos, en esta deriva de industrialización, etcétera, etcétera, llegaría un momento que el planeta se extinguiría y que, por lo tanto, había que empezar a intentar decrecer la población. A partir de entonces se encarga un informe al MIT, a la Universidad de Massachusetts, la Universidad Técnica de Massachusetts, que se llama Los límites del crecimiento, y en este informe más o menos pues se manifiesta así pues que realmente si la población sigue creciendo al ritmo que lo hace, llegará un momento en que los recursos se agotarán y pues evidentemente no habrá recursos para todos y habría que minimizar el crecimiento de la población. Por lo tanto, tenemos que el crecimiento de la población y este fenómeno va unido. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay que hacer decrecer la población para salvar el planeta. Básicamente es eso. Por eso una de las cosas que se propugnan desde estos alarmismos es que la gente no tenga hijos, porque el hecho de tener hijos es un contaminante más, es una persona que llega al mundo dispuesta a consumir, a contaminar y a producir más CO2. ¿De acuerdo? Para empezar, con todo esto que os he contado, ya empezamos a ver que el origen está en una en una panda de multimillonarios, con lo cual ya es un poco creíble que una panda de multimillonarios que están acostumbrados a hacer ingeniería social porque la hicieron en el pasado y la están haciendo, el caso de los Rockefeller es claro con el tema de la eugenesia, ¿vale? Ya estén propugnando una teoría para salvar el planeta y salvarnos a todos. Pues digamos que todo este tema justifica el hecho de que haya un poder global, porque como es una amenaza de carácter global, no olvidemos que eso, pues digamos que amenazaría a todo el mundo, no solo al occidente, sino a todo el mundo. Por lo tanto, es una excusa para llevar a cabo un gobierno mundial o un gobierno global. Bien, volviendo al tema del documental, el tema del consenso científico del que estaba hablando, ellos vienen a explicar que si tú estás de acuerdo con todo esto y ni tú vas a hacer algunos estudios relacionados con el clima y relacionados con cualquier otro asunto, por ejemplo, ideología de género y clima, comercio, pequeño comercio y clima, comercio, finanzas y clima, pues todo esto está bien subvencionado. Entonces se reciben subvenciones millonarias por parte, en este caso, del gobierno de Estados Unidos, pero también si estuviéramos en la Unión Europea también se produce, pues cantidades millonarias para poder financiar todos estos informes. Por otro lado, se presiona a los editoriales de las revistas científicas para que únicamente emitan o publiquen informes a favor de que existe este alarmismo climático y por lo tanto que haya una narrativa unida de que un consenso científico, que parezca que haya un consenso científico alrededor de todo esto, puesto que al final, si tú eres una persona que por decir tu opinión y decir que crees que este alarmismo no existe, vas a ser expulsada de la carrera, vas a ser censurada, entonces pues hay muchas personas que se apuntan al carro y deciden pues para poder tener subvenciones e investigar en lo que les gusta tendrán que
desarrollar dentro de sus investigaciones algún apartado relacionado sobre el alarmismo del clima en este sentido que os digo. Así bien, estos que manifestaron su opinión, pues evidentemente sufrieron un ostracismo social, los expulsaron de las universidades, incluso fueron perseguidos, ellos y sus familias lo pasaron muy mal, la verdad, y así lo manifiestan en el documental que se establece, pero bueno, teniendo en cuenta que es una industria que ahora mismo da muchísimos puestos de trabajo, que mueve millones de dólares, ahora mismo las industrias de las energías renovables producen un volumen de $1 millón al año, solo en energías renovables. Y todo esto, pues claro, es muy difícil enfrentarse a todas las opiniones que van a favor y se aprovechan de todas las subvenciones y de todo lo que se desprende de esta ideología. Es un poco lo que pasa con la ideología de género. Si estás a favor, pues tu chiringuito recibirá subvenciones, tu chiringuito recibirá, pues eso, dinero para poder emplear a más gente y seguir con el chiringuito, y como te corten esto, el chiringuito se te acaba y se te acaba tu trabajo y se te acaba todo eso. Por lo tanto, ser objetor de conciencia o negar todo esto es bastante complicado dentro de la comunidad científica, pero que el consenso únicamente está basado en que las demás personas simplemente no pueden discrepar. De hecho, si tan claro tienen que este alarmismo existe de verdad y que es el hombre el que se está cargando el planeta, ¿por qué no hay un debate? Si tanta razón tienen, ¿por qué silencian a todo el mundo? ¿Por qué los consideran personas no gratas? ¿Por qué los consideran como parias sociales? ¿Y los condenan al ostracismo? Pues porque a lo mejor si hubiera un debate la gente empezaría a despertar y a no creerse todo esto. Y como último punto del documental, pues un poco lo que se está estableciendo la ingeniería social alrededor de todo este fenómeno. ¿Cuántas personas a veces han ido a consumir algo y han cambiado sus decisiones porque en uno de los carteles decía que un producto pues seguía una producción verde, o había donado tanto dinero para los osos panda de tal, o para la ONG tal cual? Pues todo eso está pasando y sigue pasando, pero al final lo que nos encontramos es que quieren modificar el comportamiento de la sociedad para que seamos mucho más controlables, porque el tema digamos que afecta a todo, afecta pues a tu forma de moverte, a qué transporte utilizas, si utilizas coche con gasolina, diésel, o bien utilizas un coche eléctrico, qué comida consumes. Una de las cosas que propugna toda esta ideología es que no consumas carne porque la carne contamina. A cambio te ofrecen la posibilidad de consumir una proteína mucho más sostenible, que son los gusanos de la seda, o los escarabajos o los saltamontes. Y entonces todo esto va produciendo un cambio de comportamiento en los consumidores, de forma que, conjunto con las regulaciones masivas, porque evidentemente los gobiernos se han aprovechado de todo este alarmismo para hacer esta ingeniería social y producir cambios, por ejemplo, como la Unión Europea, que en 2050 quiere acabar con los coches de combustión y que únicamente haya coches eléctricos, aunque no haya infraestructuras para ello, porque no hay redes de infraestructuras. Pues todo esto produce unas modificaciones en el comportamiento humano. Tú ya no vas a poder conducir ese coche, no vas a poderte comprar determinada ropa porque determinada ropa contamina, no vas a poder comer cierta comida porque es muy contaminante. Entonces afecta a tu modo de vestir, a tu modo de actuar, incluso a tu modo de viajar. No vas a poder coger un avión. De hecho, hay una iniciativa de la Unión Europea que se llama Pasaporte Verde, donde se va a contar por puntos las veces que tú te movilices dentro de la Unión Europea o bien fuera, en función del CO2 que gastes. Es decir, si tú, por ejemplo, haces un viaje fuera de la Unión Europea y gastas una serie de puntos, pues seguramente en un mes o dos no podrás viajar porque ya has consumido tus puntos de carbono en ese momento. O bien no puedas consumir más carne porque ya consumiste carne la semana pasada y consideran que es excesivo y estás contaminando. Por lo tanto, son medidas que los gobiernos han aceptado y están haciendo para poder regular todo el comportamiento de las personas y poderlo modificar a sus anchas, y poder justificar también su elefantiásico intervencionismo y regulación que tenemos ahora mismo. También es el caso, por ejemplo, de Yolanda Díaz con los derechos climáticos. Se te vende la historia de que a partir de la DANA
ahora hay unos derechos climáticos por los cuales tú te puedes ausentar de tu puesto de trabajo, pagándolo el empresario, si existe un fenómeno climático, una alerta climática, una emergencia. Esto evidentemente ya existía. Se llamaba pues ausentarse del trabajo por causa de fuerza mayor. Lo que pasa es que te lo vende así porque así sigue con el discurso y sigue con el relato. Otra cosa que estamos viendo, por ejemplo, es cómo, por ejemplo, también la Unión Europea, pues también, por ejemplo, dirige a la población, por ejemplo, en los Países Bajos, me parece que era, no sé si era en Dinamarca, donde hay muchos colegios donde ya consumen gusanos de forma normal, porque ellos comentan, oye, si no puedes modificar el comportamiento de las personas mayores, empieza por los niños. Todo esto son obras de ingeniería social para conducirte a donde ellos quieren. Y al final lo que es una cercenación de libertad. Las ciudades de los 15 minutos van también en este mismo sentido. A que tú no te puedas desplazar porque contaminas. Entonces vemos que es un alarmismo y es una ideología creada para modificar y para dirigir todo tu comportamiento de forma que tú un día te des cuenta de que no puedes hacer absolutamente nada más que estar en tu casa, ver Netflix, consumir ciertas cosas y ya está. Y eso es un poco el objetivo que tiene todo esto. Aparte de la traducción en muchísimos impuestos, muchísimas tasas, que cada vez serán más, por todo esto, por justificación de todo esto. De forma que los gobiernos se van llenando cada vez más los bolsillos, las entidades supranacionales también se van llenando los bolsillos y justifica la ordenanza de un gobierno global. Esto es más o menos lo que quería más o menos resumir. Y por último sí que me ha llamado mucho la atención del documental el caso de África. El caso de África, sabéis que se jactan mucho ciertos países o ciertas entidades supranacionales como la ONU de estar haciendo ciertos proyectos en África para que no pasen hambre los africanos. Sin embargo, los africanos necesitan de una energía abundante y barata, como son las energías, los combustibles fósiles, para poder desarrollarse como fue en el caso de Europa, en Estados Unidos, necesitamos nosotros en su momento para poder desarrollarnos. ¿Qué pasa? Que no les están dejando desarrollarse con esta energía abundante y barata porque según ellos contamina. De forma que, siguen en tasas de pobreza elevadas, porque no les dejan desarrollarse en pro de todo esto. Y claro, por contrapartida tenemos a China, por ejemplo, que va allí, les construye infraestructuras, les construye carreteras. A China le importa un pito lo de todo este rollo, ellos van haciendo. Y evidentemente al final ven que Occidente no es buena para África porque lo único que hacen es cercenar su posibilidad de desarrollo, mientras que China sí que puede llegar a acuerdos donde se le permite a los países africanos utilizar todos los combustibles fósiles para poder desarrollarse y para poder tener una buena agricultura, puesto que la agricultura, por ejemplo, necesita de combustibles fósiles para poder producir y aumentar. Por ejemplo, es el caso de los fertilizantes, es el caso de cualquier maquinaria que necesite gas o necesite carbón o necesite electricidad para funcionar, ¿vale? Pues bien, esta reflexión última de los países africanos también la quería decir porque me ha parecido curiosa y ya sí que acabando con esto, este vídeo es muy adecuado ahora porque dentro de 2 días vamos a tener el Foro Económico Mundial, donde una de los baluartes de este foro es, pues evidentemente, la amenaza constante climática, la amenaza climática. Y claro, es uno de los temas que van a ser concurridos. Eso sí, todos van a ir con sus jets privados, contaminantes que contaminan más que 4.000 vuelos comerciales. O sea, para que veáis la hipocresía de esta gente. Y encima lo hacen a cara descubierta, vamos con nuestros jets privados ahí a contaminar mientras decimos que hay que defender el planeta, para que veáis que todo es un cuento chino. Y bien, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya entendido todo y bueno, nos vemos en el siguiente. Gracias.